catapultó a La Ley ya fuera de Santiago de Chile, que ya comenzaron a hacer conciertos desde Perú, Argentina, tuvieron un concierto masivo en Venezuela maravilloso, dieron 3 conciertos en Argentina, ya se pusieron a presentarse en Brasil, ya comenzaron las giras en Estados Unidos, giras en Los Ángeles, giras en Nueva York, se fueron para Europa. Lo más complicado de todo para La Ley fue en algún momento llegar a España, pero también lo lograron. Pero bueno, pongan la portada del disco Invisible si la tienen por ahí, por favor, para que la banda la recuerde. Ahí está. Esta es la portada de Invisible. Este es el disco, este es el 4º disco de La Ley. Les hubiera puesto, la verdad es que La Ley tiene muchísimos discos, tiene discos en vivo, tiene discos recopilatorios, participó en el disco también de tributo a José José, pero bueno, estos son como los discos más importantes de La Ley, estas son las manos del señor Beto Cuevas, esto es Invisible. Este es el disco que les mencionaba que fue el que realmente catapultó a La Ley fuera de Santiago de Chile. Aquí tiene la canción del duelo. ¿Se acuerdan de esa rola? Muy buena. Cuando la ponen, te levantas a cantarla y a bailarla. Aparte forma parte de nuestra... Te lo juro que no. ¿Por qué tragaste hoy, güey? No, diga la gente, trabajé en la noche, me la tía, un evento. Yo quiero